Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella y hermosa Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Me faltó el inteligente. Pero Espero ya has amanecido muy pero bien. sé igual. que lo eres, sé que lo eres. Como siempre, pues vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis, crítica política. Lunes 10 de octubre comienza una nueva semana, nuevas amenazas. Aparentemente mañana saldrá una sentencia que, bueno, vuela al fuero parlamentario, pone en riesgo el referéndum revocatorio. Bueno, el chavismo llegó con ánimos de seguir combatiendo y peleando, mantenerse a la fuerza en el poder. Bueno, como todo movimiento político, siempre va a jugar a la supervivencia de ellos y eso es lo que está haciendo ahorita el oficialismo. Si lo está haciendo o no por el medio correcto y por la vía correcta, es lo que nosotros vamos a debatir en este programa el día de hoy. Ahora, lo importante es que se mantenga en el hilo constitucional, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver qué pasó el fin de semana y cuáles son los titulares de hoy, señor director. El primero, Baltasar Porras, mi nombramiento como cardenal es un llamado a la superación de la crisis de Venezuela. Ryan, ahora pues el nuevo cardenal de la Iglesia Católica es Monseñor Baltasar, antes era arzobispo del Estado Mérida, y dice que en efecto pues pretende o intenta que este nombramiento sea utilizado para llevar hacia la vía de la paz en Venezuela. Bueno, Dios nos bendijo, tenemos nuevo cardenal, gracias a Dios. Ojalá, bueno, su oficio sea de paz para nuestro país. Siguiente titular, señor director. Rafael Poleo dice que Maduro busca cerrar su diario tras difundir informe de PDVSA. En este informe, Rafael Poleo, Nicolás Maduro, el fin de semana en sus cadenas, en sus acostumbradas alocuciones, pues hizo varios anuncios. Entre ellos, le dio una orden al presidente de PDVSA para que demandara a todo aquel que hablara de PDVSA, hablara bien o hablara mal. Lo cierto es que estos medios lo que están es mostrando un informe de lo que ocurre con PDVSA y nosotros también lo hemos reseñado. Nos quedaremos sin medios, Ryan, porque todos los titulares cada semana hablan cada vez más de PDVSA. Cuando vimos los de Citibank, cuando vimos la rebaja de la clasificación, cuando vimos lo de las ventas de los uniformes para comprar alimentos, etcétera, etcétera. Todos siempre han sido pues de prensas distintas. Es decir, que si todos van a ser demandados y cerrados, nos vamos a quedar sin prensa. Ahora, en vez de demandar a Del Pino, lo que tenemos que decirle es muestra la contraparte, muestra la PDVSA fuerte y robusta que tiene Venezuela y dónde están las divisas y dónde están los beneficios para los venezolanos. Eso es lo que tienes que hacer. No ponerte en un toma y dame si hay una información que es falsa. Bueno, si es falsa y si está cayendo en falsos testimonios, bueno, pues está bien, aplica la ley, pero demuéstranos que PDVSA no es lo que vemos todos. Transparencia, lo que hemos hablado aquí también, y sobre lo que hay una organización. Siguiente titular, señor director. El siguiente titular nos habla de la Mesa de la Unidad Democrática, quien se pronunciará este lunes contra las posibles sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Como dijiste, Ryan, en el primer titular, se ha de pronunciar pues tras ese murmullo que hay de que pues se va a eliminar lo que es la figura del referéndum revocatorio, o mejor dicho, este referéndum revocatorio, porque van a invalidar ciertas cosas que pues terminarán en la disolución del proceso. Bueno, esta pelea es política, de mucha paciencia, mucha resistencia y bueno, en la calle, pues pacífica y democrática. Sobre todo eso, especificar que la pelea es política y no legal, realmente. No es un problema de derecho, porque si fuese un problema de derecho, pelearíamos por otras tantas cosas de que tanto se ha violado la Constitución. No, y no sería ningún problema porque la Constitución es muy clara. Tendríamos el referéndum revocatorio en el 2016. Siguiente titular, señor director. Tomás Guanipa denunció que efectivos del SEBIN fotografían a su familia. Esto lo denunció por su cuenta de Twitter y lo que podemos decir aquí, Ryan, es pues que es más amedrentamiento del que hemos visto hasta el momento. En efecto, como, no sé, se quiere acusar, intimidar a la familia de Tomás Guanipa, quizás para también intimidarlo a él, quién sabe. Lo que sí es cierto es que puede terminar en lo que es un nuevo preso político en las cárceles venezolanas. Ahora, importante que sean miembros del SEBIN, ¿no? Es que Tomás esté seguro de que sean miembros del SEBIN, porque aquí en Venezuela cualquiera te puede fotografiar y bueno, uno está a las manos de Dios porque no sabe quién puede ser, pues eso es peligroso. Pues. Y que en la vida política es normal que la gente esté interesada por saber quién eres, qué haces, cuál es tu familia y todo lo demás. Por eso es que hay que estar bastante seguro de que sea el SEBIN. Okay. Siguiente titular, señor director.
El siguiente titular es de Gerardo Blay. El referéndum revocatorio dependerá de la movilización que se haga el 26, 27 y 28 de octubre. Claro, porque estas son las fechas, Ryan, que están pautadas o que nos dieron para las reglas del juego y para recolectar el 20% para eso, para el proceso del referéndum revocatorio, lo cual esperamos nosotros sea bastante satisfactorio, a recoger ese 20% por estado. Gerardo Blay deja ver las estrategias de la Mesa de la Unidad, que es calle y presión popular para forzar de manera democrática pues una rectificación del gobierno, como ha pasado en muchas otras ocasiones, como pasó con el decreto de la educación de nuestros chamos, cuando salía, ¿te acuerdas? Ese con mis hijos no te metas, sí. Y muchas veces donde el gobierno ha rectificado en base a la gran presión social que recibe. Bueno, vamos a ver si estos días de octubre pues sirven para hacer reflexionar al gobierno. Siguiente titular, señor director, los 5 momentos más tensos e incómodos del hostil debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton en Estados Unidos. Ryan, sencillamente en este momento vamos a recomendar que se lea el artículo para que pues de una u otra manera se vea el resumen de lo que fue el debate. Se dice que no hubo gran importancia de temas de interés nacional, que el debate fue dedicado pues a lanzarse uno contra el otro. También en este debate hay comentarios de que estos no han sido los 2 mejores candidatos de toda la historia hacia la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, vamos a recomendar el artículo que se ha leído y pues también ver el debate. Sí, no? Pues, gracias a las redes y a la tecnología podemos ver el debate. Particularmente no me gustó, parecían 2 niños malcriados peleándose y bueno, está muy bajo del nivel del país más importante o con mayor influencia. La primera potencia del mundo, como dicen algunos. Pues ya tengo mis dudas, pero definitivamente los 2 presidentes, los 2 candidatos a la presidencia pues dejaron mucho que desear. Siguiente titular, señor director, Alicia Machado encabezó desfile del Día de la Hispanidad, Ana. El desfile lleva a Ryan 52 años y en este año estuvo encabezado por Alicia Machado, quien llevó su banderita de primera, y hablar también de una sola vez que en el debate anterior Hillary la defendió y también fue Alicia quien encabezó la prensa el día siguiente luego del debate. Hoy encabeza el desfile de la Hispanidad. Bueno, nada es casualidad y están en plena campaña. Las estrategias políticas valen y bueno, Alicia Machado pues ha sido muy sonada en este debate presidencial, puesto que Trump, bueno, la denigró bastante cuando fue Miss Universo. Siguiente titular, señor director, el ferry Carmen Ernestina está en proceso de desguace. Bueno, dice Rogair López, quien es el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Nueva Esparta, que esto no afecta por ningún motivo la operatividad de la estatal naviera. Pues este ferry estaba ya desincorporado de la flota hacía más de 3 años, entonces no afecta para nada el proceso y ya tiene 3 años pues precisamente para eso, para el desguace. Bueno, pero se ve muy feo ahí, deberían quitarlo del puerto y ponerlo para atrás, pero bueno, además que es una farsa decir que no afecta la operatividad cuando sabemos que ahorita es casi técnicamente imposible ir a Margarita porque no hay pasajes de ninguna especie. Eso lo sabes porque estás ahí al ladito. Sí, exacto, ni en ferry ni en avión, así que la doble moral sigue en juego. Bueno, siguiente titular, señor director. Muertes y falta de vacunas ponen en alerta a las madres guayanesas sobre la difteria. Otro estado más que se ve embargado por lo que es la difteria. Vimos a Bolívar, vimos a Anzoátegui, hoy las madres guayanesas son las que están nuevamente siendo atacadas por el virus. Recordar que había sido erradicado hacía 2 décadas atrás y está reapareciendo nuevamente en Venezuela y afectando de forma grave a la población. Lamentable. Siguiente titular, señor director, en este país no están respetando el derecho a la vida, Ana. En efecto, a esta muchacha la mataron en su casa, dice que pues aquí lo que reina es la impunidad y la injusticia, eso lo sabemos aquí de sobra, hay más presos políticos que delincuentes presos. Hay que rezar mucho para salvarse. Siguiente titular, señor director, rápidamente con el premio Hugo Chávez Maduro, abulta la lista de los regalos más extravagantes para Putin. En virtud del premio Nobel de la Paz, quien fue otorgado al actual presidente de Colombia, Maduro sacó ahora un nuevo premio a la paz y a la libertad y se lo entregó a Putin. Fue una estatua que está en Sabaneta, en el estado Barinas. Regalos extravagantes y en competencia con lo que son las cosas realmente interesantes. Bueno, siguen en ese mundo del siglo pasado donde estaban peleando contra el imperio ruso y el imperio norteamericano. Vamos a un corte y regresamos con más de Dale con Todo aquí en www.tvelvenezolano.com.
Y regresamos con más de Dale con todo por tvvenezolano.com. En el día de hoy, Ryan, vamos a hablar del referendo revocatorio, que ya tiene pues alrededor de 3 meses siendo la tendencia y siendo pues lo que inunda la prensa venezolana. Pero en este momento no vamos a hablar sobre si va a ser el 20%, si no va a ser el 20%, si Tibisay se pronunció, si Tibisay no se pronunció, dónde van a estar las máquinas, mil cosas que ya lo sabemos y que ha sido bastante complicado porque no han puesto claras cuáles son las reglas del juego. Ahora vamos a hablar de que se está tratando de anular la presencia del referéndum revocatorio. ¿Qué opinas? ¿Sí lo lograrán hacer? Bueno, aquí todo es posible. Primero que nada, que estás como Tibisay haciendo complot con el director, porque me quitaste la noticia que los Leones ganaron. Y ya vamos de 4-3. O sea, estamos primero en la tabla. Okay. Acuérdate que falta muchísimo para que termine la temporada. Mientras que no le pase lo del año pasado, perfecto. No, este año vamos a ganar. Pero lo recordaré, lo diremos en el programa y te voy a dejar que el titular lo pongas tú. Lo leas tú. Mira, referéndum revocatorio efectivamente está dando mucho de qué hablar para todos los que nos están sintonizando en todas partes del mundo. Pues aparentemente, Ana, mañana va a salir una sentencia que no solamente ataca el fuero parlamentario de los diputados. Aparentemente mañana van a eliminar eso y eso le da potestad al Tribunal Supremo de Justicia y a toda la revolución bolivariana de enjuiciar a cualquier diputado saltándose lo que está en la Constitución y en las leyes, ¿no? Eso es importante. El otro punto que también tienen que saber todos los venezolanos es que el TCJ está a punto, según se ha filtrado información, lo dijo el diputado Henry Ramos Ayú, de eliminar o darle un zarpazo o una estocada final al referéndum revocatorio. Se corren muchos rumores, aparentemente es por un fraude. De hecho, hoy venía en camino hacia el canal y vi más de 500, los conté, pendones que decía evita el fraude en la Avenida Bolívar. Y bueno, eso es parte de toda la campaña, de la campaña que está creando el gobierno, diciendo que hay un fraude, que esas firmas no son válidas, que esas firmas fueron firmas planas, que votaron muertos y todo eso. Ahora, lo que causa revuelo. Sí, no solamente revuelo, sino suspicacia en la población venezolana, es que esas firmas fueron revisadas por el CNE, esas firmas fueron validadas. Suponte tú que existieran firmas falsas, ¿no? Vamos a suponer que además entra en otra teoría, porque yo tengo mi teoría. El PSUV se movilizó para firmar y después retirar la firma. Puede que haya firmas falsas, es la pregunta del millón, pero entonces tenemos dos vertientes. La primera, el CNE validó las firmas y eliminó una cantidad de firmas bárbaras que según estaban malas. ¿A cuántas personas no les eliminaron la firma diciéndoles precisamente eso, que estaban malas? Perfecto, pero si ya el trabajo fue realizado, ¿de dónde saca ahora el PSUV de que hay firmas, de que no? Entonces está desconfiando, por supuesto, del CNE, del órgano encargado de lo que es la elección. Y además, pues sale la idea y la tentativa de que, bueno, si ellos están tan seguros de que hay fraude, es porque ustedes mismos sembraron a la gente que fue a firmar en el referéndum revocatorio. No, pero es que además, sacando todo eso, hay un 1% válido. Porque lo validó el ente electoral, lo validó el árbitro, por decirlo así, en criollo. Más que nos sacaron muchas firmas, muchísimas, pero el 1% se cumplió y lo validó el CNE. Entonces, al validarlo el CNE, pues ¿cuál es el problema? Entonces tendríamos que demandar al CNE también y a sus autoridades porque están cometiendo un fraude contra la nación. Tendrían ellos en realidad quienes están en contra y haciendo todo para entorpecer lo que va a ser el referéndum revocatorio. Ahora, sin embargo, eso es bueno, yo quisiera antes de comentar, porque quiero analizar lo que va a decir Gerardo Blay en el siguiente video y comentamos, Ana. Vamos a verla, señor director. ¿Habrá referéndum revocatorio este año 2016? Bueno, todo depende, nada está escrito y todo depende de todo el esfuerzo que se haga para el 26, 27 y 28. Yo creo que la movilización que vamos a tener los venezolanos para los centros electorales durante esos 3 días, los millones de venezolanos que quieren manifestar su voluntad, que es la salida pacífica, constitucional, pero lo más importante, que significa el ejercicio de la soberanía popular, es decir, de la democracia participativa y protagónica. Todos aquellos que incluso siendo chavistas van a entender perfectamente esto. Chávez consagró el referendo revocatorio presidencial y de otros cargos ejecutivos, alcaldes, gobernadores, todos los cargos de elección popular. ¿Por qué?
porque creía en la democracia participativa y protagónica. Lo que se ha hecho ahora es bloquear todo el proceso, hacerlo lento, hacerlo tedioso, hacerlo complicado, cuando ese proceso debió ser simplemente facilitado por el Consejo Nacional Electoral, porque su única función es hacer elecciones. Parece que eso es lo que no quiere hacer. Decía Gerardo que en efecto la única función del CNE era hacer la elección y pues que el gobierno no quería hacer la elección, obviamente no quería contarse, pero era lo que hemos analizado aquí al transcurrir los programas, Ryan, y los días. ¿Cómo va a querer contarse el gobierno cuando ve las estadísticas y las encuestas de que tiene el 85% de la población en descontento con su sistema? Entonces, por supuesto que tienen temor a contarse. Pero lo peor aquí no es solo que ellos tengan temor a contarse, es que se utilicen los medios, los poderes y las instituciones del Estado para ir en contra de la voluntad popular. ¿No se supone que la soberanía reside en el pueblo y que la democracia, etimológicamente hablando, es poder del pueblo? Mira, efectivamente es claro que el gobierno no quiere contarse. Eso lo tenemos que saber todos los venezolanos. Yo creo que en esa es la teoría que está manejando la MUD. De hecho, decían que no, Chugo Torrealba decía en estos días que no íbamos a entrar en desobediencia civil, sino en obediencia constitucional. Es decir, también coincido con lo que hemos venido comentando en los programas anteriores, de que esto es un proceso político, es un proceso de calle, donde nosotros tenemos que organizar al pueblo a que en algún momento tiene que llegar el conteo. En algún momento el pueblo tiene que dirimir sus diferencias en las urnas electorales. Yo sí creo que ese momento va a llegar. Y creo también que es muy difícil. O sea, de verdad yo creo que el chavismo tiene que prepararse para hacer oposición. Porque revertir un 85% de rechazo popular, o sea, bueno, es técnicamente imposible. Es técnicamente imposible. Entonces yo creo que, no sé si es que están ganando tiempo para eso, o simplemente pues no se quieren contar y atornillarse en el poder. La segunda no lo creo porque la presión internacional pues es grande. Por supuesto. Ryan, lamentablemente se nos acaba el tiempo por este momento, pero ya regresamos con más de Dale con Todo por elvenezolano.com para seguir hablando del referendo revocatorio. Y regresamos ya en la última parte de nuestro programa, en la parte final. Dale con Todo por www.elvenezolano.com para seguir hablando del referéndum revocatorio y pues de las supersentencias que siempre se crea el TCJ para favorecer al gobierno de turno. Supersentencia, siempre digo eso porque me recuerdo a lo que pasó en enero cuando hicieron la continuidad administrativa, cuando el presidente Chávez pues estaba convaleciente de su enfermedad, tan convaleciente que más nunca apareció. Y que cuando apareció fue que pues ya estaba difunto. Y siguieron, bueno, se tuvo que convocar a elecciones presidenciales. Pero ellos nunca aceptaron la derrota. O en ese momento terminar de confesar, bueno, que no había una ausencia presidencial y que evidentemente se tenía que tomar otras medidas. Entonces, y en eso favoreció siempre el Tribunal Supremo de Justicia. Pero casualmente hoy, antes de llegar acá, estudiaba lo que era la configuración del tribunal en este momento, o mejor dicho, del Poder Judicial ahora en Venezuela. Entonces sabíamos pues que se quitó lo que era la Corte Suprema de Justicia y el Consejo jurisdiccional, algo así del 61, eran dos órganos en el 61, para que en el 99 se creara el TCJ, que tiene 5 salas. Bueno, 6 salas y 7 con la plena, que es la reunión de todo. Pero lo que quiero llegar es que la constitucional tiene 7 magistrados cuando el resto de la sala tiene 5 magistrados. Entonces, la sala constitucional termina funcionando como por encima de las demás salas. Y lo vemos cuando crea en la interpretación de la Constitución, crea sentencias maravillosas. Y así se ha puesto por encima de los otros poderes, por encima de las otras salas y por encima, como decía antes, también de la voluntad popular. No, y algo también importante, por encima de la Constitución. Porque no podemos omitir que nuestra Carta Magna es la Constitución. Ellos lo que hacen es interpretar la Constitución, pero ellos no pueden saltar la Constitución. Y siento que en estos momentos ellos están haciendo eso. Es el dique, es el muro de contención que tiene el chavismo. Es indiscutible que es de donde se está amparando el chavismo para sostenerse en el gobierno, ya que con voluntad popular no lo pueden hacer. Y por eso es que están retrasando el proceso electoral. Ahora, sin embargo, lo interesante de todo esto, Ana, es ver cómo va a actuar la oposición, porque prácticamente las reglas están jugando póker con las cartas abiertas. Ya se sabe que digamos, tiene
una muerte anunciada el referéndum revocatorio. Si logramos pasar ese obstáculo, está el otro, que es recolectar el 20% de la firma, y también van a decir que es por estado. Entonces, claro, sin embargo, la MUD tiene una gran oportunidad de juego, porque tiene un 85% de apoyo popular. Entonces, pero tampoco puedes uno forzar la suerte, pues, o sea, hay que jugar con estrategia. Pero hay una cosa que yo siempre digo, que normalmente el que la MUD tenga ese 85% de simpatía no quiere decir que ese mismo 85% es voto efectivo. Eso es algo que normalmente los estadísticos siempre dicen, y es una realidad a la cual hacer frente. Pero además, no solo es el obstáculo del 20%, el obstáculo que fue el 1%, el obstáculo de las fechas, etcétera, 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 sino que ante el Tribunal Supremo de Justicia no se puede ir en contra. ¿Cómo tú debates al tribunal? ¿Cómo tú peleas contra él? Y mucho peor con la Sala Constitucional, cuando se supone que ellos son la máxima autoridad. Es técnicamente imposible para la MUD y para cualquier oposición ir a jugar sabiendo que ya vas a perder. Yo tengo unas observaciones, pero vamos a ver el primer video de un oficialista hablando del referéndum revocatorio y del gran fraude que se está orquestando en Venezuela. La oposición venezolana. Ellos siguen insistiendo en que sí hay tiempo para el referéndum revocatorio. En esa misma silla, hace segundos, el alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, aseguraba que dependían del dictamen del CNE, que actúa como brazo político del gobierno nacional. Yo creo que dependen es de que algún tribunal, porque yo estoy seguro que algún tribunal de la República va a hacer justicia con pronunciarse frente al fraude más grande de la historia electoral de este país. El fraude electoral más grande de la historia electoral de este país ha sido esta convocatoria al referéndum revocatorio. Hay más de 8.000, casi 9.000 personas solicitando, demandando porque le usurparon la identidad, porque colocaron a sus familiares a firmar, etcétera, etcétera. Entonces, es imposible que este año haya referéndum revocatorio, y ni siquiera ellos mismos creen en ello. Ni siquiera ellos mismos creen que el mismo 2017 habrá referéndum, porque no va a haber referéndum. Tú sabes, Ryan, que cuando la oposición antes, en los años pasados, perdía, acusaba al CNE siempre de que no era un buen árbitro, que estaba a favor del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno, pues, utilizaba eso de cuña. No, la oposición nunca ha creído en el CNE, solo cree en el CNE cuando ellos ganan, y bueno, 1000 cosas más. Hoy podemos decir que qué extraño que el oficialismo entonces no cree en el CNE, porque al decir que es el fraude electoral más grande de la historia, entonces el oficialismo está juzgando al CNE, ahora no le conviene el CNE al oficialismo. Y no solamente eso, sino que este señor está reconociendo que los tribunales tampoco funcionan. Dice, porque yo confío que algún tribunal va a hacer justicia. Es verdad, eso es lo que confiamos todos, pero para eso tendremos que hacer un cambio político en el país y cambiarlos a todos ustedes, porque esos tribunales de verdad que no sirven, y eso no lo ves tú con una sentencia, porque además tienes una bola de cristal, pues, porque dices que va a haber un fraude en el futuro, a menos que tú lo sepas, ¿no? Pero bueno, son cosas de las que está viendo, pero no solamente ese caso, sino toda la gente presa que nosotros tenemos que no ha sido juzgada, es porque esos tribunales no trabajan y no sirven a nada. Mira. Vamos a ver el siguiente video de un abogado constitucionalista de la Mesa de la Unidad Democrática, como lo es Gerardo Blay. Usted, como abogado constitucionalista, no le pregunto al alcalde ni al dirigente de la Mesa de la Unidad, al abogado constitucionalista Gerardo Blay, ¿qué posibilidad legal hay, en caso de que la hubiere, para acabar con cualquier pretensión de realizar un referéndum revocatorio vía TCJ? El requisito que puso el CNE en su reglamento del 1% fue cumplido. El resto de las firmas que puedan estar bajo objeto de observación o impugnación no invalida ese 1% que ya fue cumplido. Entonces usted no puede anular o suspender todo el proceso porque un grupo de firmas esté en estudio o bajo sospecha o denunciadas por parte del partido de gobierno y del propio gobierno. Así que no existe ninguna razón jurídica que un tribunal de este país, ya sea penal, porque no se sabe si va por la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, o ya sea la sala constitucional, que pueda suspender jurídicamente, constitucionalmente, el derecho que tiene el venezolano a ir a manifestar su voluntad de si quiere que se realice o no se realice un referendo revocatorio presidencial. Que además el revocatorio, Ryan, continuando con lo que señala Gerardo, el revocatorio fue una figura impuesta en la Constitución revolucionaria del 99, en donde también el presidente Chávez se juramentó. Entonces, ¿le salió mal también el juego del referéndum revocatorio? Hoy no es favorable el referéndum revocatorio.
Eso cuando tú haces un traje de la medida y te sale la camisa de fuerza. Eso es lo que le pasó al gobierno. Pero como dice Gerardo, está súper claro. Y por eso es importante que nosotros llevemos ese mensaje y que no caigamos en ninguna de las trampas del oficialismo. ¿Por qué? Porque no tenemos, quien tiene la partida ganada no la tranca. Así que lo que viene es estrategia política, mucha humildad, seguir convenciendo a nuestros hermanos chavistas de que este proceso lamentablemente se agotó y que los que lo conducen o los que llevan el legado de Chávez empeoraron y acrecentaron de manera exponencial todo lo que pasa en el país. Es así, lamentablemente, Ryan, se nos acabó el tiempo. Solo vamos a recomendarle a nuestra población que el camino de la democracia es realmente el camino de la paz y del triunfo en Venezuela. Así que todos a colaborar con el referéndum revocatorio y a llevar el mensaje de tranquilidad y armonía. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com.